soy. Niña, nací para tener amigos, para vivir feliz en un mundo tranquilo, alegre y divertido, donde jueguen los niños. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Iniciamos una nueva sesión formativa de AEP Aprendemos. En este caso, titulada Antibioterapia en un clic, la guía AVE en la consulta, casos clínicos. Bueno, creo que todos la conocemos. De hecho, yo creo que es un documento de nuestros escritorios en las consultas, de prácticamente consulta diaria, ¿no? Los autores de la guía la definieron como un conjunto de documentos breves que contienen información actualizada sobre enfermedades infecciosas frecuentes en los niños. Abordan aspectos de diagnóstico y tratamiento y particularmente el uso juicioso de los antibióticos de forma empírica. Incluye un amplio temario de entidades y situaciones clínicas. En conjunto, los documentos que hay en generalidades, temas clínicos y anexos son en este momento 99, ¿vale? Bueno, una breve historia. La guía nace en 2007 por iniciativa de Ángel Hernández Merino y el hippie Manolo Merino y Juan Bravo, junto con representantes de la pediatría hospitalaria madrileña, José Tomás Ramos, Pablo Rojo, Jesús Saavedra y Jesús Ruiz Contreras. En 2014 hay un cambio. Infodoctor deja de ser la base de la web y pasa a correr a cuenta económica también de las dos asociaciones, Española de Pediatría de Atención Primaria y la madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Y en 2018 la gestión del GIPI pasa a ser responsabilidad del Grupo de Patología Infecciosa de AEPAP, cuya coordinadora entonces del Grupo de Patología Infecciosa, María Rosa Albañil Ballesteros, nuestra ponente de hoy, se hace cargo también de la gestión de la guía. El equipo coordinador actual es el que podéis ver allí. Bueno, sabéis que es una publicación electrónica de acceso general libre y que también mantiene las novedades a través de redes sociales, publicando cada documento, publicitando cada documento nuevo. El número de autores no son 106 que pone aquí. En total, en toda su historia han participado 229 pediatras, tanto de atención primaria como de hospital, en la elaboración de temas. Se actualizan permanentemente. El objetivo casi cumplido es que los temas sean revisados cada 5 años. Y en este momento ya se ha cumplido que cada 6, los que todavía están pendientes, poquitos, son del año 2019. Y por supuesto, si hay alguna novedad, se revisan y se actualizan antes, alguna novedad. Pues eso, importante de comunicar. Procura hacer recomendaciones basadas en las mejores evidencias objetivas disponibles y se procura el consenso de tanto autores como editores. Todos los documentos elaborados además son revisados siempre por 2 revisores externos y se procura resolver las discrepancias mediante el diálogo y el consenso. La financiación, yo creo que es interesante conocer que únicamente ha habido algún recurso público. Al inicio, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios puso algo de financiación, pero eso solo fue los primeros años. Y ahora el apoyo financiero es tanto de AEPAP como de AMPAP. Y creo que, bueno, hay un logo de la Fundación Ligi porque dio un premio hace ya unos años y ahí está puesto como, bueno, reconocimiento a ese premio que se nos dio desde una fundación. Pero bueno, se puede, creo yo, presumir y bueno, y hacer constar que todos los temas, todas las propuestas, pues dependen solo de los autores y hay independencia absoluta de la industria farmacéutica. El año pasado, este es el número de visitas que tuvo la web, siempre, pues eso, moviéndose en la horquilla entre 4.000 y 6.000 diarias. Los dientes de sierra obedecen a que el fin de semana nos consultan menos y pues entre semana, lógicamente, más, pero aún así los fines de semana está entre 3.000 y 4.000 consultas diarias. En el año, en el global, hubo 1.235.000 accesos a la web de la guía
Sesiones se considera que era acceso y además moverse un poco en la guía o incluso descargar algún documento, 1.902.000. Este es el top 10 desde los países que más se accede. Lógicamente España está en primer lugar, pero también aparecen países del ámbito latinoamericano, México, Colombia, Perú. Incluso, bueno, en el top 10 todavía abajo está Estados Unidos, que casi fueron 20.000 visitas el año pasado. Y hay en este listado hasta desde 50 países se ha accedido en algún momento el año pasado a el contenido de la guía AB. Lo más leído, balanitis, curiosamente, y sobre todo infecciones de piel y partes blandas. Lo menos leído, pues ya temas un poquito más bueno, de menos impacto, ¿no? Sobre todo, este listado lo tenéis en la propia web, os lo ofrece. Bueno, ya finalizando, yo pregunté a ChatGPT hace unos días, mira, necesito información médica en castellano y de calidad sobre infecciones en pediatría. ¿Qué fuentes me recomendarías? Y esta fue la respuesta de ChatGPT. En primer lugar, puso la guía AVE. Y en Google podéis comprobarlo simplemente poniendo infecciones en pediatría, pues los dos primeros enlaces que ofrece es este primero de Cinfa Salud. Como sabéis, si hay cierto pago económico a Google, pues te posiciona mejor, pero nosotros sin hacer nada de esto estamos como segundo recurso ofrecido en el tema de infecciones pediátricas, la guía AVE. Finalizo ya, bueno, la dinámica de la sesión, ahora ya Rosa Albañil, bueno, los que no la conozcáis, pediatra del Centro de Salud de Cuzco de Fuenlabrada, coordinadora actual de la guía AVE y es coordinadora desde su constitución hasta hace un año del Grupo de Patología Infecciosa de AEPAP. Durante 40 minutos nos va a exponer algún caso clínico, algún tema que nos permitirá recorrer y conocer la estructura y las propuestas de la guía. Y al final dedicaremos 5 minutos a preguntas-debate. Advertiros, la manera de preguntar es a través del chat. Veréis que abajo en la pantalla tenéis el clic y en el chat podéis escribir y preguntar lo que queráis. No tenéis acceso de audio a la sesión, pero a través del chat lo que os surja, ¿de acuerdo? Y nada, doy paso ya a Rosa, con la que la verdad es que ha sido un placer y un privilegio trabajar en la infectología pediátrica durante todos estos años. Ya he dejado de compartir, Rosa, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a EPAP y que haya dado la oportunidad bueno, de presentaros esta sesión con la cual inauguramos este curso y que ya advierto desde ya que es una sesión un poquito atípica porque lo habitual es que en las sesiones un ponente, en este caso soy yo, más o menos experto, prepare un tema exhaustivamente a través de diversas fuentes y eso no se va a producir aquí. El objetivo de esta sesión es, sobre todo, presentaros la utilidad que puede tener la guía B en las consultas y para ello, bueno, pues hemos preparado unos casos clínicos, pero también la presentación de algunos temas que nos parece que son muy interesantes. Como sabéis, la guía AVE tiene como objetivo promover el uso racional de los antimicrobianos, ayudando en el diagnóstico y en el tratamiento inicial de los procesos infecciosos en pediatría y que además también favorece la coordinación interniveles. En este año del 2025 alcanzaremos los 100 temas publicados, que como sabéis son de acceso libre, y yo diría que característicamente es muy fácil acceder a toda la información. Sin registros, sin necesidad de una búsqueda muy laboriosa, podemos llegar a la información que queremos. Evidentemente hay muchos recursos en infectología pediátrica, hay guías prestigiosas y prestigiadas, pero creo que hay muy pocos recursos que tengan 100 temas, prácticamente 100 temas, dedicados específicamente a la patología pediátrica. Como ha dicho César, está dividido en 3 grupos, generalidades, los temas están agrupados en generalidades, esto que veis aquí,
Temas clínicos, aquí hay una parte de ellos, y anexos. Y una cosa que nos parece muy importante dejar claro al equipo editorial es, por supuesto, que los temas se actualizan periódicamente, pero tenemos que tener claro que la información está dirigida exclusivamente a profesionales, es decir, no debe venir otro tipo de persona dando datos o pidiendo datos o exigiendo datos porque lo ha visto en la guía AB. No es una guía de consulta a pacientes, aunque sea en abierto. Está dirigida exclusivamente a profesionales que son los que, en teoría, tenemos la formación y la capacitación adecuada para llevar estas recomendaciones a la práctica. Por supuesto, estas recomendaciones hay que seguirlas con sentido crítico, teniendo en cuenta la experiencia de cada profesional, del entorno y de las características del paciente y, evidentemente, conviene, en caso de duda, contrastar con otras fuentes. Esta va a ser la agenda que vamos a seguir. En primer lugar, quiero presentaros un tema que es antibioterapia empírica y que es el que de alguna manera es el fundamento de toda la guía. Luego presentaremos 4 casos clínicos y luego algunos temas que probablemente son menos conocidos, pero que precisamente por eso nos ha parecido muy interesante presentarlos. Son temas a los que probablemente vamos a recurrir en muy pocas ocasiones, pero tenemos que saber que si lo necesitamos, existen. Y ya vamos con la presentación del primer tema, que es, como decía, sienta las bases de toda la antibioterapia empírica en pediatría. Bueno, en este tema lo que aparecen es todas las entidades o buena parte de las entidades de los procesos infecciosos presentando quiénes son los agentes causantes de los mismos, los más frecuentes, los menos frecuentes, qué recomendaciones generales hay que hacer en cuanto a su diagnóstico, cuál es el tratamiento antibiótico de elección y alternativa en caso de que ésta exista, así como la duración. Esto es un ejemplo de lo que podéis ver cuando accedéis, por ejemplo, a GEA, a infecciones de piel y partes blandas, a ITU, alta y baja, a mastoiditis, a neumonías. Tiene otro apartado destinado a las peculiaridades de la resistencia antimicrobiana, donde se analizan las bacterias más frecuentes en pediatría, cuál es su mecanismo de creación de resistencias, a qué antibiótico afecta y cómo podría vencerse. Aquí, por ejemplo, los dedicados a neumonía, Haemophilus influenza, pero también hablan de estafilococo, de E. coli, etc. Hay otro apartado de características de los antibióticos más comunes, indicando su espectro, sus indicaciones, alguna observación al respecto, y conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. Acaba este capítulo, todo esto está en este capítulo que os he presentado, y acaba sentando las bases de lo que debe ser el uso racional y adecuado de antibióticos. Creo que desde ya tenéis que tomar nota de este tema y cuando acabe la sesión, por favor, conectaos y explorarlo en la web porque os aseguro que merece la pena. Y vamos con el primer caso. Se trata de un adolescente. Bueno, adelanto que todo el contenido de lo que voy a contar aquí está extraído de la guía B. Algunas veces veréis que la estética es simplemente haber cortado y pegado el apartado correspondiente de ese tema en la guía. Otras veces está un poquito tuneado para que resulte un poquito más vistoso y más atractivo a la vista, pero en cualquier caso el contenido está extraído de cada capítulo de los que voy a mencionar de la guía B. Como decía, el primer caso se trata de una adolescente mujer de 14 años que consulta porque presenta disuria, polaquiuria y dolor en hipogastrio. En ese momento sospechamos que puede presentar una infección de orina, realizamos una tira reactiva en la cual observamos leucocituria y nitritos negativos, recogemos un urocultivo, pautamos tratamiento y cuando recibimos el resultado del urocultivo vemos que ha crecido un Staphylococcus saprophyticus. Y en torno a este caso nos vamos a plantear unas preguntas que vamos a intentar resolver. ¿Seguro que esto podía ser una ITU?
¿Qué valor damos a las alteraciones en esta tira reactiva de orina? ¿Es necesario recoger urocultivo? ¿Pautamos tratamiento? ¿Es necesario pautarlo y con qué? Y cuando tenemos este resultado, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues los temas en los que nos basamos para dar respuesta a estas preguntas son estos dos que veis aquí, actualizados ambos en el año 24, hace unos meses. Efectivamente, esto pues parece una clínica típica, un síndrome miccional, que nos da pie a pensar que la niña puede tener una infección de orina. La esterasa leucocitaria positiva y los nitritos negativos nos indican que esto puede ser una probable ITU. Y en función de la clínica del paciente, esperaremos o no a iniciar tratamiento en espera de los resultados del urocultivo que, por supuesto, hemos de recoger previo al inicio del tratamiento empírico. ¿Por qué es necesario recoger urocultivo? Pues porque para diagnosticar ITU se necesita una clínica compatible, pero hay pocas características clínicas que nos sirvan para diagnosticar, por supuesto, con absoluta seguridad si se trata o no de una ITU. Y las alteraciones en la tira reactiva de orina o en el sistemático también nos podrían orientar al diagnóstico, pero en ningún caso son diagnósticas. El único método diagnóstico para poder decir que se trata de una ITU es un urocultivo siempre y cuando éste se haya recogido en la muestra adecuada, que además se haya procesado y transportado adecuadamente. Además, con el urocultivo vamos a obtener la información exacta del patógeno responsable, así como de las resistencias que presenta, y esto nos va a servir no solo para tratar al paciente, sino también para conocer el estado de las resistencias en el entorno del paciente. En cuanto al inicio del tratamiento antibiótico, empírico, antes de conocer los resultados del urocultivo, será necesario o no, en función del grado de sospecha de la ITU, de las alteraciones que hayamos visto en las pruebas complementarias de las que ya tenemos información, o bien si se trata de, por supuesto, si el estado del paciente está grave o es un paciente con factores de riesgo. Para instaurar este tratamiento empírico, hasta que tengamos los resultados del urocultivo, tenemos que saber cuáles son los patógenos responsables más frecuentes, cuál es su perfil de sensibilidad o resistencias y las características del proceso, si es una ITU alta o baja, y del paciente, qué edad tiene, si es uno alérgico, etc. Bueno, pues esto ya está directamente cogido de la guía AB. El patógeno más frecuente que tenemos que cubrir en este caso es coli. Y el tratamiento adecuado, porque parece una infección de vía baja en una paciente mayor de 12 años, pues la primera elección sería fosfomicina trometamol única dosis. Bien, cuando nosotros recibimos el resultado del urocultivo, no crece un coli. Lo que se ha aislado es un Staphylococcus saprophyticus. Pero ya en la guía AB también se nos advierte que este patógeno, y aquí quiero hacer una llamada acerca de estos numeritos que figuran al lado de muchas de las... Esto es lo que se llama las notas aclaratorias, que van en superíndice. Cuando nosotros abrimos el superíndice 12, vemos que dice en chicas adolescentes con ITU no complicada. Y cuando en el capítulo de ITU abrimos el superíndice, pues también nos dice que puede llegar a ser en chicas adolescentes hasta el 15%. Siempre que consultéis la guía AB y veáis estos superíndices, abridlos, porque no son la referencia bibliográfica, son notas que ayudan a entender o que amplían la información que tenemos en las tablas. Bueno, pues este patógeno es un patógeno que efectivamente hay que considerar en adolescentes, mujeres, particularmente sexualmente activas, que característicamente no producen nitrituria, que además es probable encontrar con bajos recuentos y que, ojo, es resistente a fosfomicina, que recordaos era el tratamiento de primera elección. Y en esta diapositiva
Y con estos datos lo que quiero es recalcar, con el caso en la mano, por qué es tan importante recoger urocultivo, porque a veces uno tiene sorpresas. Y vamos con el caso 2. El caso 2 es un niño de 4 años, sano, bien vacunado, y la clínica que presenta se inició en agosto. Él empezó con una tos que fue valorada en otro centro, sin otros síntomas acompañantes. En cuanto a las características de la tos, pues decían que era algo perruna, que cursaba en accesos, con un ruido final, cuando yo les pregunté, y se había tratado con corticoide. Bueno, no sé por qué falta, se había tratado con Paidocor, con Fortecortin y con budesonida. La tos persistía y no tenía un contacto que refirieran con tosedores. En definitiva, teníamos un niño de 4 años bien vacunado, con tos de 11 días de evolución y que había recibido tratamiento con corticoide sistémico e inhalado sin respuesta. En torno a este caso, nos planteamos, ¿esto puede ser una tosferina? ¿Cómo vamos a diagnosticarla? ¿Cómo vamos a tratarla? Y si hay algo más que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, esto puede ser una tosferina porque la clínica típica de la tosferina solo la vamos a ver en niños muy pequeños o que no estén vacunados. En niños mayorcitos, en adultos y en personas correctamente vacunadas, cualquier tos prolongada debe ser sospechosa de que se trate de una tosferina. Por supuesto, en niños pequeñitos, lactantes pequeños sin vacunar, hay que hacer el diagnóstico diferencial con bronquiolitis. Puede que solo presenten crisis de apnea y cianosis o que presenten episodios llamados BRUE. Y la clínica típica no va a ser frecuente. Nuestro paciente estaba vacunado. Esto no debe extrañarnos. Ni la enfermedad natural ni las vacunas producen una inmunidad continua. Ambas producen inmunidad temporal. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Pues el tratamiento de elección es la PCR. Por su alta especificidad y sensibilidad y especificidad, en la guía AB también se nos indica en qué momento, hasta qué momento puede ser útil la recogida de PCR. Hasta la 4ª semana de evolución en concreto. Puede ser útil incluso cuando se ha iniciado el tratamiento antibiótico y el resultado sabemos que va a ser rápido. También se nos orienta sobre con qué torunda hemos de recoger la muestra. Nuestro paciente presenta una PCR positiva a Bordetella pertussis y nos planteamos que vamos a instaurar tratamiento. El objetivo en este niño, al que vamos a tratar en los primeros 21 días de evolución, es reducir sus síntomas, pero además disminuir el contagio a su entorno. Esto se conseguiría si tratamos hasta en las primeras 3 semanas de evolución del proceso. Y el tratamiento de elección es acitromicina. En nuestro caso es un niño mayor de 6 meses, durante 5 días, el primer día a 10 miligramos kilo y los restantes a 5. Hay que recordar que en niños menores de 6 meses sería dosis completa a los 5 días y en adolescentes y adultos dosis máxima de 500 y de 250. Sin embargo, aunque este es el tratamiento de elección, vemos que en la tabla de tratamiento figuran otros porque se nos indican qué otras opciones de tratamiento pueden estar disponibles si se trata de una embarazada y qué opciones hay que evitar si se trata de un niño menor de 2 meses por las contraindicaciones que puede tener. Y como os decía antes, ojo que debemos consultar siempre los superíndices y los asteriscos. En este caso, los autores lo que nos dicen es que el protocolo de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se actualizó en julio del 24, acorta sensiblemente los días de tratamiento. ¿Tenemos que plantearnos algo más en este caso? Pues sí, tenemos que prevenir que se produzca contagio y tenemos que valorar si hay que realizar profilaxis posexposición, que puede ser de 2 tipos, mediante antibióticos o con vacuna.
La prevención del contagio se va a hacer evitando la interacción social durante el periodo de contagio, que son durante 5 días una vez iniciado el tratamiento, o 21 días en casos no tratados, y habrá que tomar medidas con higiene respiratoria. Obviamente, este niño pues deberá excluirse de ámbitos donde haya población de riesgo. Y aquí ya os aviso, vamos a revisar la población de riesgo, estar muy atentos porque aquí hay un cambio significativo. La profilaxis antibiótica tiene como objetivo evitar la transmisión a personas en riesgo de sufrir una tosferina grave. Y aquí os vuelvo a avisar, atentos porque aquí hay un cambio importante. Fijaos que habla a personas en riesgo de sufrir una tosferina grave, no a cualquier persona del entorno del niño. Por tanto, la profilaxis antibiótica solo va a estar indicada en contactos estrechos que además pertenezcan a un grupo prioritario de actuación. Y ahora vamos a ver. Es decir, no se trata de contactos estrechos o grupo prioritario de actuación, tiene que ser la intersección de ambos grupos. ¿Qué se consideran contactos estrechos? Los convivientes en un mismo domicilio, los que hayan tenido un contacto directo, las personas que compartan espacio cerrado, los neonatos hijos de mujeres con tosferina en el momento del parto. Esto, más que leerlo aquí y aprenderlo aquí, os recomiendo que cuando necesitéis utilizarlo, pues vayáis a la guía donde todo esto está muy bien recogido. ¿Y quiénes forman parte del grupo prioritario de actuación? Pues habría dos grupos: las personas con alto riesgo de sufrir complicaciones o tosferina grave y las personas que pueden transmitir la infección a personas de alto riesgo. Pero, ¿a quién se consideran personas con alto riesgo? Pues fijaos, prácticamente solo a los lactantes que no hayan recibido 3 dosis de vacuna. ¿Y quiénes son las personas que pueden transmitir la infección a personas de alto riesgo? Pues prácticamente solo las mujeres que, bien porque estén embarazadas o porque trabajen en unidades en contacto con estas personas que hemos citado antes de alto riesgo, son las que pueden transmitirle la infección. En nuestro paciente, que se trata de un niño escolarizado, aunque es verdad que esta clínica se produjo en agosto, es un niño bien vacunado y en su entorno hay una hermana de 8 meses, un hermano de 2 años, una madre enfermera en neonatología y un padre profesor en un instituto que además ahora está de vacaciones. ¿Qué grupos dentro de los que hemos señalado afectarían a nuestro caso? Bueno, pues los convivientes en un mismo domicilio, estarían la lactante de 2 a 11 meses porque solo ha recibido 2 dosis de vacuna y la madre enfermera en neonatología. Las demás personas no son de alto riesgo. Y aquí se ha movido esta línea. Si esto hubiera ocurrido en periodo escolar, otros niños otros contactos estrechos que podrían haber sido de riesgo son los niños que compartieran espacio cerrado durante al menos 1 hora con nuestro caso. Aquí hay otra llamada, otra nota aclaratoria, porque el CAP amplía este grupo de personas de alto riesgo a personas con enfermedades crónicas como asma, fibrosis quística o cardiopatías congénitas. Y respecto a la revisión de calendarios vacunales que tenemos que hacer siempre en estos casos, pues vemos que tenemos una lactante de 2 a 11 meses que solo ha recibido 2 dosis de vacuna, otra niña de 12 meses a 7 años que tiene una vacunación completa y 2 adultos. Y en concreto, con estos datos en la mano, lo que hacemos es, yendo caso por caso de esta unidad familiar, a nuestro paciente le vamos a tratar porque está infectado y no precisa vacuna porque está bien vacunado. A los compañeros de clase, si esto hubiera ocurrido en época de escolarización, habría que haber hecho una valoración individual de la profilaxis por si alguien podía ser de riesgo o contacto de riesgo y habría que haber hecho una revisión de calendario vacunal. La hermana de 8 meses va a recibir profilaxis con acitromicina y una dosis de hexavalente, dosis que tendremos que repetir a los 6 meses porque al poner esta dosis no hemos respetado el intervalo de 6 meses desde
la última dosis que se puso, que fue a los 4, ahora tiene 8. El hermano de 2 años no precisa ni profilaxis ni vacuna. La madre enfermera de neonatología va a necesitar profilaxis con acitromicina y no precisa vacunación porque se vacunó en el último embarazo, que fue el de la niña de 8 meses. Y el padre no precisa acitromicina porque no es de riesgo ni tiene contacto con personas de riesgo y sí que tiene que recibir una dosis de vacuna. Por supuesto, también se nos incluye en este capítulo qué hacer con la vacunación en embarazadas. Y vamos con el caso 3. Recibimos un recién nacido a término que tiene 5 días de edad, con un neonatal sin incidencias y en el cual en el informe de alta se nos informa serología materna de enfermedad de Chagas pendiente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con esto y cómo entendemos esto? Bueno, pues la enfermedad de Chagas, esto, a excepción del mapa, todo esto está también contenido en el capítulo correspondiente. Vemos que la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en América Latina, menos la zona del Caribe, y por los movimientos migratorios de las personas que viven allí, se ha extendido a otros lugares del mundo. Es una enfermedad que afecta a un gran número de personas y fijaos que hasta 8.600 recién nacidos infectados pueden nacer al año. Es importante saber que tanto en el periodo de incubación como en las tres fases de la enfermedad, tanto aguda, crónica como sintomática, hay un altísimo porcentaje de personas asintomáticas. Personas que, sin embargo, pueden transmitir la enfermedad y, en concreto, y en el caso que nos ocupa, pueden transmitirla por vía vertical, a través de la gestante embarazada al feto. La transmisión vertical se puede producir hasta en un 4 al 6%. El recién nacido puede ser sintomático, pero puede ser completamente asintomático y también en él la enfermedad puede pasar desapercibida hasta la fase crónica. Por esto es tan importante realizar el cribado en embarazadas, para poder detectar la enfermedad congénita asintomática en el recién nacido y realizar tratamiento y seguimiento, porque con esto conseguiremos prácticamente el 100% de curaciones y disminuir las reacciones adversas. En la mujer embarazada, el diagnóstico se va a realizar mediante la positividad por dos técnicas. Y esto es un poco el esquema que vamos a seguir con el recién nacido. Si la serología materna que se ha obtenido durante la gestación o incluso en el momento del parto es negativa, el niño, la madre no tiene infección, por lo tanto no ha habido transmisión vertical y el niño, ausencia de infección en el niño. No hay más que investigar. Si la serología de la madre es positiva, insisto, durante cualquier momento de la gestación o en el parto, tendremos que investigar parasitemia en el recién nacido. Si en ese momento ya es positiva, pues al niño se le tratará, obviamente. Y este sería el primer caso que está señalado en esta tabla, pruebas parasitológicas en el primer mes de vida, pero puede ser que en este momento no se consiga una prueba parasitológica positiva, con lo que habremos de realizar un seguimiento en el niño. Ahora lo veremos con más detenimiento, este seguimiento se va a realizar hasta los 9-12 meses de vida, en cuyo caso, si ya obtenemos serologías negativas, podemos interpretar que en ningún momento se ha producido la transmisión. Si en cambio, en cualquier momento conseguimos una prueba parasitológica o bien llegado a los 9 o 12 meses conseguimos 2 serologías positivas en el niño, esto sí sería diagnósticas de infección en el niño. No se consideran infección 2 serologías obtenidas antes de esta edad porque puede ser por traspaso de los anticuerpos maternos.
También figuran aquí los tratamientos que se hacen en el niño, que se harían si resulta estar afectado. Obviamente son tratamientos que probablemente no vamos a poner nosotros, pero sí necesitamos saber cuáles son sus efectos adversos. El caso 4 se trata de un niño de 6 años con alergia a betalactámicos, bien tipo 1 y bien vacunado, que presenta una herida en mano que se ha producido por una mordedura de perro, que es un perro conocido y bien vacunado, que se ha producido hace 4 horas y sin signos de infección. Y estos son los capítulos en los que nos vamos a basar para valorar qué tenemos que hacer en cuanto a curarle, si es preciso instaurar profilaxis antibiótica o tratamiento y si hay que vacunarle y de algo. Y he tuneado un poquito estas tablas pues para que veamos cómo en el capítulo correspondiente vamos a ver consejos acerca de la limpieza, de si hay que realizar o no cultivo en la herida, de si hay que realizar o no sutura y de cuál va a ser el tratamiento antibiótico. En concreto, de en qué condiciones hay que indicar profilaxis. En concreto, en nuestro paciente, al ser una herida en mano, necesitará instaurar profilaxis. También se nos indica si hay que realizar algún estudio complementario y cuáles son las indicaciones de ingreso. Nos indica cuáles serían los patógenos más frecuentes a considerar en el caso de mordedura, en este caso de perro o gato, pero figuran otros muchos animales más, y nos indica cuál sería el tratamiento de elección. Fijaos que aquí el tratamiento de elección es amoxicilina clavulánico, pero recordad que nuestro paciente presenta una alergia a betalactámicos tipo 1, por lo cual no se puede pautar amoxiclavulánico y tampoco se podría pautar esta segunda opción, cefalosporina de segunda unido a metronidazol. La opción de tratamiento va a tener que ser esta: cotrimoxazol más clindamicina. Y en la guía B también habitualmente vienen un cuadro con todos los antibióticos correspondientes, las dosis y la pauta de administración. Y también nos preguntamos si este chico necesita un tratamiento, necesita actualizar su vacunación frente a tétanos, que, bueno, pues en principio debemos revisarla, pero ya esto es concretamente este texto que pone aquí es una nota aclaratoria que podemos, de la que disponemos en la guía, que nos dice que salvo heridas muy sucias, las mordeduras no suponen en principio un riesgo importante de tétanos, salvo que esté contaminada con otras sustancias pues del suelo o en fin. Y en cuanto a la rabia, que también podríamos preguntarnos, pues también nos informa sobre qué hay que hacer o qué habría que hacer con la rabia en España. En este niño que fue mordido por un perro bien vacunado, pues tampoco deberíamos plantearnos. Estos son los 4 casos que hemos presentado y los hemos elegido porque eran temas que se han actualizado hace muy poco y que en algunos casos, como por ejemplo en el de la tosferina, incluían un contenido novedoso y bueno, pues que no, que yo creo que no es, que probablemente no es el que nosotros estuviéramos acostumbrados a seguir. Y ahora os vamos a presentar 3 temas que yo creo que se consultan poco y ojalá haya que seguir consultándolos poco, pero que me parece muy importante que sepamos que existen y que sepamos que están aquí por si necesitamos. El primero es el de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Bueno, pues todos sabemos que las infecciones de transmisión sexual están aumentando en España y también en adolescentes. Este tema me parece muy interesante presentarlo, por lo que os digo, porque es algo con lo que no estamos acostumbrados a lidiar, que nos puede un poco pues, echar para atrás y decir, ¿y esto cómo lo abordamos? Y quería destacar que en este tema de la guía AVE hay una presentación por síndromes, es decir, por síntomas y signos, como podéis ver, leucorrea, úlceras, balanitis y también por entidades. ¿Mm? Y, por ejemplo, si nosotros entramos en leucorrea,
veremos que vamos a una tabla en la que se nos sitúa la etiología, las vías de contagio, los factores predisponentes, los síntomas, los signos, las características de la leucorrea, cómo habría que realizar el diagnóstico, en qué tipo de toma y qué complicaciones podemos tener. Y en función de eso nos daría 3 posibles diagnósticos diferenciales. Si nosotros entramos, en vez de por leucorrea, por úlceras genitales, pues vamos a ver lo mismo. Vamos a obtener una clasificación teniendo en cuenta los periodos de incubación, los síntomas generales, la lesión primaria, el número de lesiones, características de la lesión, si hay alguna sintomatología acompañante, cómo podemos realizar el diagnóstico y en función de esto nos orientará a distintas etiologías. Otro tema que me parece importante conocer es el de antisépticos, en el que se analizan pues, estos grupos de antisépticos y en función del mecanismo de acción, del inicio de acción, de la duración, de sus características como bactericida o bacteriostático y de los microorganismos a los que son sensibles a ellos, nos va a sentar indicaciones y contraindicaciones. Y el último tema que quería presentaros es este, la guía para la toma de muestras destinadas a realizar estudios microbiológicos. Obviamente, la calidad de la muestra que nosotros enviemos al laboratorio es muy importante para valorar la fiabilidad de la información que el laboratorio nos suministra. A veces también es útil para que el laboratorio oriente su búsqueda, pero por supuesto para que nosotros obtengamos unos datos que podamos interpretar adecuadamente, que no nos lleven a errores diagnósticos y que nos permitan realizar el tratamiento adecuado y no un tratamiento que no debemos instaurar o realizar gastos innecesarios. Por supuesto, la muestra tiene que estar identificada, aportar datos clínicos, tiene que estar claramente indicado el estudio que solicitamos. Hemos tenido que explicar a quien recoja la muestra cómo es la muestra, cuál es la técnica de recogida, con qué materiales, cómo se ha de procesar, de conservar, si nevera, si no nevera, si cuánto aguanta, si no aguanta, si se recoge el viernes, si sirve hasta el lunes, etc. Y si nosotros solicitamos investigación de varios tipos de patógenos, pues debemos enviar al laboratorio distintos contenedores, tantas como muestras se soliciten. Esto es una muestra de una tabla. He quitado las muestras que nos pueden interesar menos en la atención primaria, pero en este capítulo podemos encontrar orientación sobre cómo recoger muestras de orina, de heces, de tracto respiratorio tanto superior como inferior, muestras oculares, de piel y partes blandas, de suero, de tracto genital y, por ejemplo, he puesto aquí para que veáis el tipo de información que dan sobre cada grupo de muestras, pues heces, coprocultivo y parásitos nos orientan de cuáles serían las indicaciones de recogida, el material, la obtención, la cantidad, cómo se transportan y si hay alguna observación que realizar. Bueno, estamos acabando ya. Desde luego la guía AVE yo creo que es un recurso fundamental en nuestra asistencia diaria para, ante un paciente determinado o ante una duda concreta en un paciente determinado, valorar cómo podemos afrontar no solo el tratamiento, sino también el diagnóstico y si hay que tomar alguna medida adicional más allá de la instauración de un tratamiento antibiótico empírico. Pero es que espero haberos sabido transmitir a través de esta sesión que yo creo que es un recurso fundamental también en la formación y en la docencia que podemos dar con los residentes y bueno, pues con nuestros compañeros. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía que deciros. Agradecer a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y agradecer, por supuesto, a los autores y revisores que, que esto lo hacen gratis total. Quiero decir,
vosotros entrar en alguno de los temas que hemos pasado así rápidamente y os podéis hacer idea del trabajo que da montar esto, actualizar esto y bueno, los autores pues lo hacen gratis, gratis total. Y muchas veces, pues sin que tampoco cuente demasiado en los méritos. Así es que nada, yo ya dejo de compartir pantalla y, y gracias a todo y animaros a utilizar la guía B porque yo creo que de verdad nos ayuda muchísimo en nuestra práctica diaria. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Muy bien explicado todo. Han surgido algunas preguntas que paso a realizarte. La primera era de Ana, que decía que no le había quedado muy clara la profilaxis del caso de tosferina. Dice, el padre y la hermana de 2 años son convivientes de personas de riesgo, el hermano de 8 meses. ¿No tendría que administrarse profilaxis a ellos también? Al padre y a la hermana. Ujú. Bueno, a ver, esto vamos a ver, esto se ve muy bien si entras en la tabla. Es que la profilaxis hay que administrarla no a los convivientes estrechos, sino a los convivientes estrechos que además estén en riesgo de presentar una tosferina grave. Y actualmente el protocolo del Ministerio solo reconoce como personas en riesgo de presentar una tosferina grave los lactantes que no han recibido dosis completa de vacunación. Y el otro grupo son las personas que pueden contagiar a personas de riesgo, pero volvemos a lo mismo, las personas de riesgo son estas, los lactantes que no han recibido dosis completa. Os recuerdo que el CAP amplía a personas con como de riesgo, a personas con fibrosis quística, cardiopatías congénitas y asma. Pero acordaos, tiene que ser conviviente estrecho que además sea grupo de riesgo o que pueda transmitir a alguien con grupo de riesgo. Pero es que prácticamente los únicos grupos de riesgo son los lactantes que no han recibido inmunización completa, 2+1 vacuna, 2 dosis más una, o que puedan transmitirlo a personas en esa misma situación, ampliado por el CAF en los supuestos que he dicho. Pero vamos, que yo entiendo que esto es difícil porque yo aquí he querido, más que dar contenidos, por supuesto sí dar contenidos, pero indicar dónde se pueden buscar los contenidos. Por favor, id y mirarlo, porque era una exposición muy rápida. Muy bien, sí, muy claro, Rosa. Nos preguntaba Libe que cuando has hablado sobre la serología. Perdón un momento. Es que, vamos a ver, el niño de 8 meses sí recibe profilaxis. Quien no recibe profilaxis es el niño de 2 años. O sea, el niño de 8 meses recibe profilaxis y vacuna. No, pero se refiere, Ana, a que si el padre y la hermana de 2 años, como No, tiene el hermano no, de ocho el padre y meses, la hermana no. El eso, padre y la sí, hermana sí. no. Yo creo que has respondido muy correcto, sí. Vale. Nos preguntaba Libe que cuando habías hablado sobre la serología positiva de Chagas en la madre, si hacías referencia a la IgM. Al decir A serología, ver, la IgM en el niño no es valorable. no, no, ¿qué No, serología no, era en el positiva en la niño. mamá? La IgM en el niño no es valorable. Lo has En la comentado. madre se necesitan 2 serologías positivas. IgM, se supone, ¿no? Perdón, 2 muestras positivas. 2 muestras positivas. Vale. ¿Hay alguna pregunta técnica, algunas sobre tipo de contenedores, yo creo que eso es un poquito y se Claro, puede consultar. Y aparte yo creo que dependemos mucho eso de nuestras gerencias, ¿no? sí, sí, pero por ejemplo, hay cosas obvias. Quiero decir, yo este año perdí una recogida de tosferina, de muestra para tosferina, porque en el propio hospital se recogió con una torunda que no era adecuada, en 2 ocasiones.
y el laboratorio no pudo procesarla. Entonces, por supuesto, dependemos de lo que tenemos, pero si no tenemos lo adecuado, no nos molestemos en cogerlo. Y si podemos mejorarlo, pues hay que hacerlo. O sea, quiero decir, hay que decir pues a los compañeros que recogen las muestras, pues que la muestra no se puede traer, pues bueno, no se pueden recoger muestras sin haber limpiado adecuadamente, no se pueden dejar en cualquier sitio de cualquier manera, a una temperatura inadecuada, durante un número inadecuado de días. O sea, yo creo que exactamente el tipo de... He dicho lo de la tosferina porque, bueno, me parecía muy al caso, pero que podéis ir ahí, comprobar, hablar con vuestro laboratorio de referencia y con quien os tenga que suministrar las muestras de referencia, pero si no tenéis las adecuadas, no las podemos coger porque es perder el tiempo. Sí, en este sentido Liliana preguntaba, ¿y cómo es el acceso a solicitar la PCR para Bordetella en vuestra consulta? Yo, pues yo tengo la posibilidad de coger con Torunda similar a la del COVID, mandar en medio líquido adecuado y ya la PCR en el hospital, ¿no? Pero yo no sé si disponen de este medio de toma y traspaso de muestra en todos los centros, en todas las gerencias, ¿no? De todas las No, autonomías. No, ¿no? obviamente no, ya te digo yo que no. O Sí, sea, sí. no se dispone. Esto es algo que cada servicio, casi yo diría que a lo mejor hasta cada distrito sanitario o cada Mm, tiene una norma. sí, sí. Vale, nos preguntaba Laura que si inicia antibioterapia empírica en una ITU que clínicamente evoluciona bien y llega el resultado del urocultivo con antibiograma y el antibiótico elegido resulta ser resistente, ¿sería correcto seguir con el mismo Iberevolución? Bueno, yo creo que puede haber tantas respuestas como personas que la den. Yo creo que cambiaría al antibiótico correcto, aunque todos sabemos que a veces, aun habiendo resistencias, puede haber un resultado bueno, pues porque a lo mejor el antibiótico alcanza una gran concentración en vejiga o por lo que quiera que sea, pero yo trataría con el antibiótico correcto. Sí, yo creo que también valoraría la severidad de la infección, ¿no? O sea, si es una ITU febril, pues igual, ¿no? Sin embargo, si es una ITU febril, creo que merece la pena cambiarlo, ¿no? Y por si acaso, por las posibles implicaciones de recidivas, etcétera, ¿no? Pero es De cierto, esto sabe esto más César que yo, que es coautor de no. uno de los temas de ITU, de la guía. Sí, pero que esto es para todas las infecciosas, ¿vale? Aparte de felicitar a la guía AVE, muchos de vosotros, de decirnos que es un documento de docencia maravilloso, ¿eh? Eh, bueno, Ana insiste con lo de la tosferina y nos dice, es que el lactante de 8 meses no ha recibido 3 dosis de vacuna de tosferina, pero yo creo que al lactante de Claro, 8 meses ya le habías se le da resuelto profilaxis, eso es, ¿vale? claro. Se Sí, le da profilaxis y se le adelanta la tercera dosis. Y sí, luego sí. habrá que repetirla cuando pasen 6 meses. Pero a él se le hacen las dos cosas. Eso es, sí. Se le... bueno, yo esto sí que es una pregunta, te la hago por si sabes, porque yo tengo... cuando ahora hacemos PCR para parásitos, nos pregunta Mari Carmen si se siguen necesitando 3 muestras con las PCRs, ¿no? Yo a mi Sí. laboratorio de micro le pregunté, intento contestar, y me dijeron, sí, manda 3 muestras, pero luego, si he mandado 3 muestras, me han remitido ver muestra anterior, ver muestra anterior, ver muestra anterior, ¿sabes? O sea, solo me la han hecho en una, si era negativa, ¿vale? Entonces no sé si será así en el resto de lugares. Comenta tu No, yo experiencia. creo que es al contrario. El que, vamos a ver, se siguen recomendando. Además, esto en el grupo Gastro Suroeste se acaba de actualizar. Bueno, el Ajá, grupo Gastro Suroeste es un grupo que hay en Madrid. Esto se acaba de actualizar. El motivo de pedir 3 muestras de parásitos es porque la eliminación del parásito no es constante, es intermitente. Entonces, incluso a veces hay que repetir la serie de 3 muestras. O sea que ese es el motivo. Obviamente, si en una muestra ya tienes un resultado positivo, ahí ya sí que no hay que ah, repetir más, pero precisamente el recoger un mayor número de muestras aumenta la rentabilidad porque la eliminación es errática.
o es Sí, intermitente, vamos a decirlo así. pero en principio la PCR es más sensible que lo era, ¿no? La visión directa, que es lo que antes había que pillar el parásito, ¿no? Lo que se hacía fundamentalmente el estudio de parásitos era la visión directa de las heces, ¿no? Bueno, ya te digo que yo luego, mi micro me dijo que sí, pero luego si, si es positivo, evidentemente llámale, si es negativo, solo me remite en el resto de muestras de heces al resultado de la primera. Pero No, bueno, será a mí como no, a mí me dices, ¿eh? siguen haciendo las tres Te la hacen, vale. y claro. Fenomenal, vale. Incidiendo un poquito más en la ITU, nos preguntaba, eh, está el teléfono, dice, el tratamiento de una ITU febril en niña menor de 12 años, al no disponer de cefuroxima en presentación suspensión en las farmacias, ¿cuál te parecería que sería la opción más recomendable? ¿Fosfomicina cálcica con uso off-label o nitrofurantoína, con la que tenemos menor experiencia de uso? Perdona, ¿era febril o afebril? A febril menor de 12 años. Pues bueno, también puede ser cefixima, una opción. Dependiendo, cefixima puede ser una opción. Dependiendo del patrón de resistencias de tu área, podría ser amoxicilina clavulánico también, porque hay zonas donde si la resistencia a un antibiótico es menor del 10 o 15%, pues podría utilizarse. Es verdad que es afebril, que no te estás jugando mucho. Si fuera a ver, que no te estás jugando mucho, quiero decir, es un cuadro que no es tan severo como que fuera febril. Y probablemente habría compañeros que, aun sabiendo que se trata de una utilización off-label, utilizarían fosfomicina, también te lo digo. Habría que Sí, informar a los padres eso es. y Indicación es una opción. fuera de ficha técnica, sí. Em, vale. Sí, es que hay un pequeño debate de si se siguen necesitando o no tres muestras, ¿vale? Bueno, yo así también, Rosa, menciona un poquito, te quería preguntar yo, cada documento tiene, yo creo, al inicio una cosa muy interesante y al final de la introducción lo novedoso, ¿no? Entonces explica si quieres eso de las versiones, hay protocolos Sí, que llevan versión 4.0, ¿eh? Y sí, se pone la fecha de la última actualización, creo, ¿no? sí, Cuando sí. se ha publicado la eh, última actualización. Eso es. Mm, sí, ahí lo que pasa es que, bueno, tengo que mencionar a propósito de esto, bueno, yo creo que el último, bueno, el penúltimo, porque ya hemos publicado otro más. Uno de los últimos documentos que se ha actualizado es el de tuberculosis, que se ha actualizado, digamos, antes de lo que le tocaba, de los 5 años que le hubieran tocado, que le hubieran correspondido, porque ha habido notables variaciones. Entonces, en concreto ahí, pues se han cambiado como ha dicho César, antes de entrar en materia, hay una especie lo diré, de párrafos en gris, donde se hace como una especie de resumen de todo el capítulo. Y luego los cambios respecto a la versión anterior. Todavía seguimos publicando temas nuevos, pero la inmensa mayoría de los temas publicados son actualizaciones de un tema previo. En esas actualizaciones se recogen las novedades y en esa pequeña regleta que siempre figura en color azul, pues se indica este tema respecto a la versión anterior. Se ha revisado la bibliografía y ha habido cambios en esto, en lo otro o en lo de más allá. En concreto, se han incorporado nuevas técnicas diagnósticas o se ha cambiado la denominación de alguna fase, como ha ocurrido con la tuberculosis, por ejemplo, o se han actualizado las medicaciones disponibles en nuestro medio. Bueno, pues eso es. Entonces, versión 4.0, tal, pues significa que es que ese tema ya se ha publicado varias veces antes, pero ahora se incorpora una versión actualizada de la cual hemos puesto la fecha de actualización. Y Mm. lo digo porque todo documento que se precie para valorar su calidad está muy bien que te ponga las fechas, ¿no? Yo creo que eso es de mucho rigor el anunciar, oye, y si alguno ha pasado muchos años, pues te sacan los colores, ya lo revisaré, ¿no? Lo revisaremos. Pero que está muy bien que también se dé esa información en todos los documentos.
Bueno, creo que estamos ya rozando estamos en el último minuto, Rosa. Yo sí que invito también a los presentes a que no solo nos paremos a ver los protocolos, es que la página de generalidades y la de anexos, yo creo que Sí, también sí, tienen un nivel. Si tú te sí, planteas dar un repaso a los antibióticos pediátricos o ver el periodo de exclusión de los centros escolares en casos de enfermedades. En los anexos hay, bueno, es de lo menos visitado porque entiendo que es árido, pero todos los test de diagnóstico rápido, ¿no? Yo creo en fin, que sí, yo soy muy fan, la sí, verdad, y lo vendo, es que creo que todo lo bien que puedo a los estudiantes residentes que tengo en la consulta me aporta mucho en la modesta docencia que les doy, ¿vale? Pero sí, creo que esas páginas merecen la pena también de ser visitadas. Todo lo de, ahora que has mencionado farmacodinamia, yo creo que yo he aprendido mucho leyéndolo, ¿eh? Porque está muy sintético y muy bien, sí. mm, Bueno, supongo que estarás, sí, Didi, Rosa. sí. Yo, no nada, si, si hay que decir un último mensaje, yo diría, entrad en la página. Mirad el título de todos los capítulos, porque, como dice César, algunos os pueden sorprender. O sea, aquí no teníamos un tiempo ilimitado y hemos tenido que elegir algo que nos parecía representativo o que nos parecía que puede ser poco conocido y que puede ser muy útil. Pero os invito a que veáis, entonces, no, pues por ejemplo, tuberculosis no lo hemos incluido porque es que era materialmente imposible, pero por ejemplo hay anafilaxia a antibióticos, anafilaxia, reacciones a antibióticos, hay, o sea, los que ha mencionado, leed todos los temas porque os podéis sorprender. Y luego, por favor, explorad el tema de antibioterapia en pediatría, exploradlo. Muy bien. Pues yo creo que finalizamos. Muchísimas gracias, Rosa. Yo creo que es difícil hacer una síntesis mejor de tantos temas pediátricos, ¿eh? Y bueno, pues nos veremos en la siguiente sesión, que creo que es para mayo. La fecha supongo que ya se publicitará. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo.